esa plena certeza de que nuestro Dios está vivo, que nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra de Dios, está sentado en lugares celestiales y allí intercede por nosotros con bendición, porque Él está allí para escucharnos, para responder a nuestras oraciones. Y creemos claramente que Dios en el día de hoy quiere manifestarse en nuestras vidas, quiere manifestarse de una manera poderosa, quiere responder a nuestras oraciones, porque tenemos esa confianza en el Señor, tenemos esa plena certeza que Dios nos escucha, que Dios está allí para guardarnos, para protegernos siempre. Pero dice la palabra, torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado. Y sabemos que cuando nosotros corremos a Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestro castillo, es nuestra protección contra todo peligro, contra todo mal, contra toda situación. Dios es nuestro guardador. Dice la palabra que Dios es nuestro guardador, Él es tu sombra y tu mano derecha, Él guarda tu vida. Y debes tener esa convicción plena de que Dios escucha tu oración, de que Dios te está escuchando, de que tú no vienes a nuestra reunión simplemente por casualidad. Dios te ha traído, Dios ha inquietado tu corazón para que vengas, porque Él tiene algo especial para ti. Él tiene una palabra para tu vida, Él tiene una respuesta para ti. Tengo la plena certeza, tengo la plena convicción de que cada persona que está con nosotros en esta noche será sorprendida por la gracia y por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Dios no va a dejar que esta noche tú salgas de este lugar con las manos vacías. No importa si tal vez tú dices, no, pero yo no sé orar, pastor. Tal vez, pastor, yo no conozco muy bien la palabra de Dios. Solo me sé algunas historias bíblicas. Pero no importa. La gracia del Señor hoy te acepta, te abraza. El amor de Dios te abraza a ti, a tu familia, a tu esposo, a tus hijos, a tus nietos. Cuando una persona decide buscar a Dios, esa persona afecta a toda su familia en derredor. Cuando una persona, mira, tal vez tú puedes decir, no, pero yo soy el único creyente en mi familia. Pero no importa. La palabra del Señor dice que cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, no seré salvo yo, sino será salvo toda mi casa, toda mi familia. Porque cuando una persona decide buscar a Dios, sus hijos, su esposo, sus familiares, todas las personas que rodean a esa persona comienzan a experimentar esa gracia infinita de Dios. Porque Dios tiene el poder para cambiar y transformar todas las circunstancias. Tal vez tienes familiares en este momento, como estábamos orando, personas que están en una UCI, personas que están con dictámenes médicos difíciles, pero cuando los traemos ante el Señor, Él escucha. No creamos que tenemos que rogarle al Señor y hacer 30,000 cosas para convencerlo. No, acordémonos que en el Señor Jesucristo nosotros tenemos plena convicción de que somos salvos y tenemos la eternidad en Él, y que tenemos sanidad y que nuestras oraciones son respondidas. Es en la cruz del Calvario hace 2000 años lo que hizo el Señor Jesús por ti y por mí. Fue la convicción y fue la certeza de que hoy tus oraciones, de que hoy tu búsqueda de Dios es respondida. Tenemos que descansar en esa soberanía y en ese gobierno de Dios. Oremos para que Dios obre, pero también tenemos que entender que Dios tiene que hacer su perfecta voluntad en cada persona, porque Dios tiene un plan para cada uno. Para veces algunos conocer del Señor es fácil, para otros es complicado, porque hay argumentos, porque hay situaciones que en la vida han endurecido el corazón para que nosotros nos podamos acercar al Señor. Pero Dios dice en su palabra que Él nos traerá a Él con lazos de amor. No nos traerá con condenación, no nos traerá con sufrimientos, sino que nos traerá con lazos de amor, porque Dios al que ama, corrige. Dios al que ama, disciplina. Y tal vez has estado en un tiempo donde has estado apartado de Dios.
Un tiempo donde de pronto te has apartado, donde has endurecido tu corazón para escucharlo. Pero cuando nosotros lo escuchamos, Él no viene con condenación, Él viene con amor. Él viene con aceptación, aceptándote, abrazándote. Vas a tener que de pronto dejar cosas de tu vida que están mal delante de Él. Pero Él no te juzga, Él no te condena. Acordémonos de aquella mujer que fue encontrada en el acto del adulterio. Y el Señor le dijo, ¿dónde están aquellos que te condenan? Y la mujer dijo, no están. Dijo, ni yo te condeno, yo tampoco te condeno. Porque el Señor no vino para condenar. Dice la palabra que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Hoy el Señor, si tú vuelves tu corazón al Señor y si tú aceptas ese amor y ese sacrificio de Cristo por tu vida, la gracia del Señor será derramada de una forma sobrenatural en tu vida. Y vas a experimentar esa sanidad y vas a experimentar esa salvación y vas a ver cómo las cosas y las circunstancias comienzan a cambiar alrededor de tu vida. Porque Dios no quiere que tú sigas en la condición que tú estás viviendo. Tal vez en esa condición de enfermedad, en esa condición de incertidumbre, en esa condición de temor, en esa condición de miedo, en esa condición donde sientes angustia, donde sientes que estás en un tiempo de confusión, en un tiempo donde te sientes solo, donde te sientes sola. No importa la circunstancia que estés viviendo, no importa la situación por la que estés atravesando en este momento. Si tú te acercas a Jesús, si tú te acercas al Señor confiado o confiada de que en Él está el que Él pueda tomar todas tus cargas, todos tus miedos y todas tus luchas, entonces vas a poder experimentar esa libertad y esa paz de parte de Dios en tu corazón. Muchas veces nosotros nos llenamos de angustias. Muchas veces vienen momentos y situaciones donde nos sentimos en una encrucijada, donde tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Tal vez no son decisiones fáciles, tal vez son decisiones que van a marcar el futuro de nosotros, pero tenemos que aprender a confiar que, como dice la palabra en Isaías 45, que Dios irá delante de nosotros y enderezará los caminos torcidos y abrirá esas puertas de bronce y esos cerrojos de hierro hará pedazos, porque Él abrirá caminos donde no hay. Tal vez en este momento la situación tuya, de tu casa, de tu familia, es una condición difícil, o tal vez de un amigo, o tal vez de una persona conocida. Pero el Señor abrirá caminos donde no hay. Tal vez tú dices, pero para mí es imposible que ocurra algo. Tal vez, Señor, yo no tengo los medios. Señor, tal vez yo no tengo cómo lograr que algún día yo comprar una casa. Señor, yo no sé cómo voy a lograr ser sano o ser sana. Pero deja que el Señor haga la obra. El Señor quiere que tú te rindas a Él en el día de hoy. Que tú dejes de luchar en tus fuerzas. Que tú dejes de luchar con tu miedo. Que tú dejes de luchar con tus angustias, con tus problemas. Suéltate hoy en Él. Suéltate, abandona tu problema en el Señor, abandona tu vida, abandona tus miedos, abandona tus ansiedades y deja que el Señor obre. El Señor no necesita tu ayuda, ni la mía. Él no necesita nuestra ayuda. Él lo que necesita es que nosotros confiemos en Él, que nosotros podamos descansar en Él y dejar que Él haga la obra en nosotros. Ya no sigas luchando. Ya no sigas luchando con tus miedos, ya no sigas luchando con tus ansiedades, con tus preocupaciones, con tu presente o con lo que va a suceder mañana. Descansa en el Señor. Que en esta reunión no haya ansiedad en tu vida. Que el Señor pueda traer esa palabra que Dios tiene para ti en esta noche en un corazón que reposa en Él. No en un corazón prevenido, no en un corazón afanado, no en un corazón que de pronto está prevenido porque de pronto tienes miedo por las circunstancias, porque necesitas que Dios haga un milagro ya en tu vida. Descansa en Él. Porque muchas veces ese afán, porque muchas veces esa preocupación te roban la bendición de la palabra. De pronto esa predisposición a las situaciones que tú estás viviendo en tu vida
te roban la palabra. No dejes que la palabra de Dios sea robada. No lo permitas. Graba en tu corazón esta palabra que Dios tiene para ti hoy y las que nosotros hemos estado enseñando. Ya sabes que lo más importante es que tú puedas recibir de parte de Dios lo que Él tiene para tu vida en el día de hoy. Y quiero compartirles, vamos a entrar a la palabra de Dios en el día de hoy, en esta noche. Y quiero compartirles una palabra que está en Juan capítulo 13. De pronto a veces me dicen, pastor, es que usted dice muy rápido las citas. Entonces, bueno, entonces ahí se las digo un poco más despacio. Juan capítulo 13. Vamos a estar leyendo del 13 al 18, pero vamos a hablar de varias cosas. Juan capítulo 13. Juan, allá en el Nuevo Testamento van a encontrar este evangelio. Y miren, cuando nosotros vemos toda la historia del Señor Jesucristo, nosotros la vemos siempre reflejada en esos 4 evangelios. Entonces está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cierto? Todos ellos, Mateo, Marcos, cada uno de ellos, Lucas y Juan, tuvieron una perspectiva de la historia, de quién fue Jesús y qué hizo Jesús. Todos los libros que ahí tú ves en la Biblia, Mateo, tenían un propósito como tal. Después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, obviamente el Señor deja esa iglesia, esa primera iglesia que viene el Espíritu Santo en Pentecostés y comienza esa iglesia apostólica, esa iglesia creyente en Jesucristo, esa iglesia fundamentada en Cristo. Pero obviamente después que vino la persecución que viene a esa iglesia primitiva que le llamamos así, esa iglesia primitiva o la primera iglesia, que es la que está fundamentada en los apóstoles, en Juan, en Pedro, en Matías, en todos ellos. Viene un tiempo donde ellos predican la palabra y Jerusalén es completamente despertada, viene un despertar espiritual. Dice la palabra que ahí primero Pedro el día de Pentecostés predica y se convierte en 3,000, luego está con Juan y van por el templo de Jerusalén, por una puerta llamada La Hermosa, y había un paralítico y le dicen, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y este hombre se para allí y comienza a predicar el apóstol Pedro. Pero viene persecución. El Señor había dicho que vendría persecución, porque nosotros somos perseguidos cuando predicamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor dijo que nosotros seríamos perseguidos. Y es normal, es decir, nosotros en este momento estamos en un mundo antagónico al evangelio. Estamos en un mundo donde en este momento las cosas que ante los ojos de Dios están mal, para el mundo están bien. Y si tú ves a una persona compartiendo el evangelio, predicando, pues obviamente nos van a titular de locos, de fanáticos, de 1000 cosas, pero la misma Biblia nos da esa confianza de que seremos perseguidos por causa de Cristo. El primer mártir de la iglesia está allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, que por predicar a Cristo es apedreado, que es Esteban, uno de los grandes líderes de la iglesia, que comienza a predicar y es apedreado por hablar de Cristo, por hablar de Jesús, porque obviamente, como sabemos, para el pueblo judío Jesús es un profeta más, no es el Mesías esperado, no era el Mesías, el ungido, sino que fue un hombre común y corriente. Por eso viene toda esa persecución y por eso viene la crucifixión a nuestro Señor Jesucristo, por el rechazo que el mismo pueblo judío le hace a Jesús. Y ellos esa iglesia primitiva comienza a ser perseguida, Y cuando sucede todo esto, que a lo que yo voy, es que definitivamente nosotros tenemos que tener la convicción de qué fue lo que realmente sucedió con Jesús.
Ya sabemos obviamente que fue crucificado y que al tercer día Él resucita. Pero cuando yo les hablo de que vemos nosotros esos 4 evangelios, el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno de ellos con un propósito diferente y para una población diferente, ¿cierto? Hablan acerca de lo que hace y lo que hizo Jesús durante la historia, desde ese momento del nacimiento hasta la crucifixión y la resurrección. Entonces nosotros vemos, cuando ustedes leen Mateo, de pronto ustedes ven la historia del Señor Jesucristo, y ustedes van a Marcos y van a Lucas y ven la misma historia retratada por diferentes autores. Pero cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, que es el que estamos leyendo en esta noche, vemos nosotros que Juan tiene una perspectiva de Jesús, aunque se acopla a las historias de Mateo, Marcos y Lucas, pero Juan tiene una perspectiva mucho más profunda, mucho más robusta de Jesús. Y es bien importante todo lo que nosotros, cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estamos viendo a Jesús allí, estamos viendo a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, del Señor Jesucristo. Cuando tú lees la Biblia, tú estás escuchando la voz de Dios para ti, la voz de Dios para tu vida. No temas leer la Biblia, no temas que tú abras la Biblia. Obviamente sería bueno que la leas en orden, en los evangelios, como algún día hablamos aquí. Pero lo que yo voy es que cada uno de ellos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, retratan la historia de Jesús en sus últimos días. Y nosotros vemos en Juan un momento bien especial, y es el momento donde Jesús tiene sus últimos días. Jesús entra a Jerusalén. Acordémonos que Jesús entra sobre un pollino, sobre un asno, y la gente con ramas de olivo lo adora, con ramas tiran los mantos al piso y comienzan a alabarlo y a exaltarlo. Pero esos mismos que lo estaban alabando fueron los que días después gritaban: crucifícale. Porque vemos nosotros en la historia de la palabra de Dios, siempre vamos a ver esa dualidad en la gente, en el ser humano. Esos mismos que lo alabaron, esos mismos que lo adoraron, esos mismos que dieron esa entrada triunfal cuando el Señor Jesús entra en esa asna, son los mismos que ayudan a escupirlo cuando Jesús pasa para ir hacia el monte del monte Calvario, el monte del Gólgota, cuando va completamente azotado, con la corona de espinas y con la cruz a cuestas, recibió escupitajos e insultos de la gente. Pero antes de eso, antes de que suceda eso, de esa situación y de esa obra sacrificial del Señor Jesucristo, el Señor toma un tiempo con sus discípulos antes, y es lo que muchas veces comúnmente llamamos la última cena. Pero la última cena, más allá de digamos que pensáramos que es un momento donde se partió el pan, es una de las enseñanzas más profundas, más importantes que tienen los evangelios, y que el apóstol Juan logra plasmar de una manera maravillosa para que nosotros pudiéramos entender y para que nosotros pudiéramos ser testigos de lo que sucedió de puertas para adentro en el aposento alto antes de que Jesús fuera al huerto de Getsemaní a orar y luego ser tomado preso para ir a ser juzgado, y luego todo lo que nosotros vemos. Esta historia en Juan comienza en el capítulo 13 hasta el verso 18. Son aproximadamente de 5 a 6 capítulos que tú puedes leer ahí en Juan, donde el Señor va a ese aposento, cierra la puerta y suceden grandes enseñanzas. Allí el Señor Jesucristo hace esa maravillosa promesa del Espíritu Santo. Dice el Señor Jesucristo: os conviene que yo me vaya,
porque si no me fuese, el Espíritu Santo no nos sería dado. Y él comienza a hablar que el Espíritu Santo vendría, así como estuvo Jesús con los discípulos, el Espíritu Santo vendría a estar con aquellos discípulos para revestirlos del poder de Dios y poder ellos predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, orar por los enfermos, echar fuera demonios y ir con autoridad para proclamar el evangelio y fundamentar la iglesia que el Señor Jesucristo quería establecer con ellos. Y creemos plenamente que nuestro Dios poderoso allí, en ese lugar, en el aposento alto, trae unas revelaciones maravillosas. Una de las oraciones más importantes que podemos nosotros retratar y que no está retratada ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, es la oración que Jesús hace por cada uno de aquellos que creerían en Él, que está plasmada allí en Juan capítulo 17. En Juan 17 Jesús ora. Y es una oración tan preciosa, es una oración tan íntima con el Padre, donde le dice: Dios, te ruego no solo por los que me has dado, sino por aquellos que vendrán. Jesús ora por nosotros. Jesús dice: Señor, guárdalos del mundo, guárdalos del mal. Es decir, es una oración donde Jesús puede abrir su corazón ya en sus últimos momentos. Cuando uno ve que una persona va a morir, muchas veces uno quiere acompañar a esa persona en sus últimos días o en sus últimas horas. Y ese momento de Juan capítulo 13 al capítulo 18 del Evangelio de Juan retrata un momento tan emocional para Jesús. Un momento donde tal vez Jesús era el único que sabía lo que iba a ocurrir. Los discípulos no tenían ni idea lo que venía horas después de ese momento donde Jesús lava los pies de sus discípulos, donde comparte el pan, donde celebra esa fiesta, ese momento tan precioso con sus discípulos, donde les habla del amor, donde les habla de amarse los unos a los otros, donde les habla de cosas tan preciosas, tan emocionales, como haberse él quitado su propia capa, su propio traje, y coger y comenzar a lavar los pies de sus discípulos llenos de arena. No habían en ese momento zapatos, sino eran sandalias llenas de tierra. Y Jesús comienza a lavar los pies de sus discípulos y comienza a comer con ellos. Y yo quiero hablarles hoy de 3 personajes que estuvieron en esa noche. 3 personajes que nos marcan a cada uno de nosotros. Y oro al Señor que tú te puedas identificar con uno de ellos, con cualquiera de ellos. Y sabemos nosotros que de una u otra manera, siempre la palabra de Dios nos muestra esos personajes buenos y esos personajes villanos, ¿no? Como en toda película. Siempre hay uno bueno, siempre hay un equipo bueno, siempre hay un héroe que salva la película. Siempre hay un villano derrotado. Y a veces nosotros vemos la historia y vemos a Judas. Y vemos obviamente a Judas a través de los lentes del hombre malo, del hombre que condenó, del hombre que vendió a Jesús, y hasta ahí llega nuestra historia. Y yo quiero hablarles de 3 personas, que es Judas, que es Juan y que es Pedro. Y quiero compartirles eso esta noche porque para mí son 3 personas que el Señor me guiaba a entender que son los 3 tipos de creyentes. Son 3 tipos de creyentes que nosotros vemos a diario, y oro porque me logré ver en alguno de ellos. Cuando yo les hable de Judas, no digan: oh, Dios, este pastor nos está igualando con Judas, o por el solo hecho de ser Judas, nosotros digamos: no, yo no soy Judas, yo nunca voy a ser Judas. Pero quiero hablarles de el Judas antes de haber vendido a Jesús. Y estos 3 hombres que les voy a hablar en esta noche, oro al Señor que tú te puedas identificar con alguno de ellos.
y puedas identificar tu corazón y decir: Señor, yo no te puedo engañar. Tú sabes quién he sido para ti y quién quisiera ser, Señor. Y algo que el Señor me enseñaba, y que con eso quiero más adelante profundizar un poco, es que cada uno de ellos tuvo una imagen de Jesús completamente diferente. A pesar que caminaron con Jesús aproximadamente 2 años y medio a 3 años con Él, antes de la muerte de Jesucristo, no todos lo conocían igual. A pesar de que Jesús estuvo con ellos, comió con ellos, escucharon las enseñanzas, pero ninguno de los 3 tenía el mismo concepto de Jesús. Y ese es el gran desafío que nosotros tenemos. Y es: ¿cuál es la imagen que tú tienes de Jesús en tu vida? Porque esa imagen, porque ese concepto que tú tienes de Jesús es lo que marca tu vida. Cuando tú crees correctamente en lo que la palabra de Dios dice acerca de Jesús, eso es lo que va a marcar tu vida y tu eternidad. Y yo quiero que miremos y estudiemos aquí la palabra en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Y miremos el verso 26. Dice: respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquí aquel es. A quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Y como les he enseñado, todo lo que nosotros vemos en la palabra de Dios tiene un significado, tiene un propósito. Y este era el momento de noche, era el momento de oscuridad de Jesús. Y en esos momentos donde tal vez las cosas no son claras para nosotros, donde tal vez estamos en una situación de enfermedad, en una situación difícil, es donde se conocen los verdaderos corazones. Uno sabe quién está con nosotros, quién de verdad está a nuestro lado en los momentos difíciles. En el momento de triunfo y en el momento de gloria, cuando el Señor Jesús entra a Jerusalén, todos eran amigos de Jesús. Todos lo aplaudían, todos querían tomarse la foto con Jesús. Pero cuando se cumple el propósito y es buscado Jesús por los fariseos, por los sacerdotes de aquella época, el sacerdote levítico, obviamente, ¿no? El sacerdote del sacerdocio arónico del Antiguo Testamento. Es buscado por Jesús para que pudieran ya terminar con el problema. Porque Jesús cada día eran más las multitudes que lo seguían. Y dice aquí la palabra que Judas está en ese lugar. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar tarde o temprano. La palabra de Dios dice que Jesús conocía todos los corazones. Jesús no necesitaba que alguien le dijera algo de alguien, porque Jesús ya sabía lo que había en el corazón y lo que había en aquella persona. Y lo más sorprendente es que Judas no es solamente aquel que lo traiciona. Miremos un poco más atrás y nos vamos a dar cuenta que Judas tuvo el privilegio de ser uno de los 12 discípulos. Era un privilegio impresionante.
Porque Jesús llama en Mateo capítulo 10, en el verso 1, llama a los discípulos. Y Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Pero aún así lo llama. Y Judas experimenta durante 3 años el poder y la gracia de Dios. Y me parecía increíble esto, porque muchas veces nosotros lo único que sabemos de Judas es que, como en las películas, que vende a Jesús por 30 monedas de plata y luego va y se ahorca. Fue discípulo de Jesús. Y Jesús fue consiervo o condiscípulo de Pedro, de Juan, de Jacobo, de Andrés, de Felipe. Y experimenta la gracia de Dios en su vida. Experimenta el poder de Dios en él. Cuando Jesús toma a sus discípulos, les dice que los envía a que fueran a las provincias a orar por los enfermos y se sanaban, a echar fuera demonios y salían los demonios. Y dice la palabra que luego los discípulos vienen con regocijo y le dicen: Señor, aún los demonios se aferraban a nosotros, se sometían. Judas echó fuera demonios. Judas sanó enfermos. Judas vio el poder de Dios en su vida. Y es increíble eso. Porque cuando yo quiero aquí hablarles de Judas y de ese primer personaje, es el hombre que le siguió, pero que nunca le creyó. Judas es el hombre que siguió a Jesús, pero que nunca creyó en él verdaderamente. Siempre su compromiso con Jesús fue superficial. Judas tenía una vida doble. Quiero que miremos en Juan capítulo 12, en el verso 4 al 6. Juan capítulo 12, del verso 4 al verso 6. Dice así la palabra, dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Miren, me parecía increíble. Jesús recoge ofrendas y la gente comenzaba a bendecir el ministerio de Jesús. Y dentro de los discípulos de Jesús había un hombre que era un publicano, que es Mateo, el que escribe el libro de Mateo. Es decir, era un hombre que era contablemente muy inteligente. Tal vez era el hombre más calificado para manejar las finanzas del grupo de Jesús. Pero Jesús no le entrega la bolsa a Mateo. No porque desconfiara de Mateo, sino porque en un acto de amor le estaba entregando la confianza del dinero a Judas. Le estaba diciendo que él, Jesús, aun cuando lo estaba traicionando, y aun cuando él, dice aquí la palabra en Juan capítulo 12, que él robaba dinero de las finanzas, de la bolsa, sustraía dinero. Pero aún así, Jesús nunca le dijo que era un ladrón. Nunca le dijo que, a pesar de que Jesús sabía que se estaba robando el dinero de la bolsa del grupo de Jesús, nunca le dijo a Judas que devolviera el dinero. ¿Por qué?
¿Por qué Judas hacía todo esto? Porque Judas no conocía a Jesús realmente. Y a veces uno dice, no, pero yo ¿cómo voy a ser Judas? Yo no he traicionado a Jesús. La pregunta es, tal vez tú has seguido a Jesús como Judas, pero tú no crees en él. Porque Judas nunca se convirtió a Jesús de verdad. Siempre guardó la apariencia de que era un creyente, pero por dentro seguía siendo el mismo hombre hipócrita y ladrón que siempre fue. Delante de Jesús se colocaba una máscara, pero detrás de Jesús era otra persona. Y hay muchos creyentes así. Van a las iglesias, hojean la Biblia, pero nunca se convierten a Él. Siempre siguen llevando la vida que siempre han querido llevar en su interior. Viven con el mismo pecado, con las mismas debilidades. Y tú me puedes decir hoy, pastor, pero ¿cómo nos vas a decir Judas? Y yo no te estoy juzgando. Lo que te estoy diciendo es que Judas es ese tipo de creyente que siguió a Jesús durante 3 años, pero nunca conoció a Jesús. Y la pregunta que yo te hago a ti esta noche es, ¿cuánto tú llevas conociendo a Dios en tu vida? Y la pregunta es, ¿tú conoces a Jesús? ¿Tú conoces a Jesús verdaderamente? ¿O sigues llevando una vida de desobediencia en lo secreto, pero pones un rostro de piedad, de que todas las cosas están bien? En Lucas capítulo 22, en el verso 47, Judas entrega a Jesús con un beso. Puras apariencias, pura superficialidad en su vida. No había una entrega verdadera, no había un compromiso genuino con Jesús. ¿Por qué? Porque Judas no sabía quién era Jesús realmente. Como ustedes saben, en ese momento Jerusalén estaba viviendo una época caótica bajo el Imperio Romano. Y antes de Jesús ya se habían levantado algunos hombres tratando de revolucionarse contra el Imperio Romano y destruir al emperador que haya en ese momento. Querían sublevarse contra el imperio, uno de los imperios más poderosos que hubo en la historia, que fue el Imperio Romano. Y según la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en los profetas, en la Torá, Dios prometía un Mesías, un Salvador, un hombre que le liberaría al pueblo. Pero es y ha sido malinterpretada las profecías en el Antiguo Testamento. Por eso, cuando Jesús comienza a resplandecer en medio de esa sociedad convulsionada que estaba viviendo en ese momento por el Imperio Romano, por un sumo sacerdote que era un hombre no de la descendencia de Aarón, como dice la palabra, sino que era un impío amigo del César. Poncio Pilato había sido colocado 3 años antes. Y la ciudad estaba completamente... Era una bomba de tiempo que tenía que explotar, y luego explota mucho más allá después, en el año 70, cuando Jerusalén es completamente quemada y destruida.
Pero era una bomba de tiempo lo que estaba ocurriendo ahí. Se levanta Jesús en uno de los momentos coyunturales de la historia de Jerusalén y en uno de los momentos más impresionantes, donde está el Imperio Romano en su gran esplendor. Entonces, muchos de los que seguían a Jesús creían que él era un gran capitán general, un gran capitán, un gran general que iba a levantar un ejército y con ese ejército revolucionarse contra Roma. Y entre ellos estaba Judas. Judas no entendió que Jesús era el Mesías sufriente, que tenía que morir en la cruz del Calvario y morir por la humanidad y venir en condición de hombre, en condición humana, en la condición de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, sino que esperaba y tenía las expectativas de que Jesús iba a ser un gran general que se iba a levantar para destruir el Imperio Romano en ese lugar. Y todas estas provincias, Jerusalén y esas provincias, iban a ser completamente libres. Cuando Judas toma esas 30 monedas de plata, el propósito y lo que muchos teólogos han estudiado es que tal vez el propósito de Judas con vender a Jesús era empujarlo para que aquella gente que lo había recibido en Jerusalén con bombos y platillos, al ver a Jesús preso, se sublevaran para liberarlo y ponerlo como el gran caudillo que liberaría al pueblo de Roma. Judas estaba en otro planeta. Y muchos creyentes son iguales. Siguen a Jesús porque es mi Jesús bombero. Cuando tengo un fuego, cuando tengo un problema, llamemos al Jesús bombero que Él me apaga los fuegos. Cuando tengo un problema, entonces voy a Jesús, pero cuando ya no lo necesito, ¡chao! Ese era Judas. Era circunstancial. Judas no conocía a Jesús realmente en su vida. Y por eso lo traiciona por 30 monedas de plata. Lo que costaba, el valor de esas 30 monedas de plata, era lo que valía o lo que costaba un esclavo en esa época. Muchas veces yo me he sentido así. Que muchas veces sigo a Jesús por un propósito equivocado en mi vida. Y Dios ha tenido que recolocarme o reubicarme en el camino. Porque somos fácilmente presa de las circunstancias. Pero cuando yo conozco a Jesús realmente en mi vida, no voy a tener una visión equivocada de Él. Por eso este hombre, cuando Judas ve que Jesús lo cogieron preso, lo comenzaron a azotar, lo comenzaron a juzgar, y más bien ocurrió lo contrario a lo que él esperaba, que la gente ayudó a vituperarlo, contrataron y pagaron algunos testigos falsos aquella noche en ese juicio que no se podía hacer. No se podían hacer juicios de noche. Y a Jesús lo interrogan en la noche. Eso fue ilegal. Cuando Judas ve eso, Judas toma su dinero, no con arrepentimiento, sino con remordimiento. Y cuando intenta devolver el dinero a aquellos sacerdotes que estaban ahí, Caifás y ellos, le dicen: no aceptamos tu dinero, porque era indigno que una persona devolviera dinero al templo de Jerusalén. Por eso Judas nunca se arrepiente. Judas nunca pide misericordia. Judas endurece su corazón hacia Dios.
cuando yo estudiaba esta palabra para compartirla esta noche, yo veía de verdad a muchos creyentes que siguen a Jesús pero no lo conocen. No lo conocen personalmente. No conocen a Jesús de una manera personal y verdadera. Y Jesús te está invitando esta noche, si tú has vivido una vida así, donde has seguido a Jesús, pero tú no has tenido un verdadero conocimiento de Dios en tu corazón, que tú puedas decir: Señor, no quiero endurecer más mi corazón, yo quiero conocerte. Yo quiero conocer tu gracia, tu amor para mi vida. Y ya sabemos cuál fue el final de Judas, que se ahorca. Dice la palabra ya en Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro habla y dice que este hombre se ahorca, y pues su muerte fue terrible, porque cae al vacío, se rompe la soga, cae al vacío y su cabeza y su cuerpo se reventaron contra una piedra. Pero yo veía una triste historia de un creyente que estuvo con Jesús, el Salvador, el que sanaba, el que restauraba, el que habló en el monte de las bienaventuranzas, que enseñó tantas cosas preciosas, y en 2 años y medio nunca realmente llegó a conocer a Jesús. Se vino a dar cuenta de quién era Jesús ya tarde. Ya cuando no había nada que hacer. Pero amo la compasión de Jesús. Para los judíos, tomar el pan y meterlo en el mismo plato con otra persona es un sinónimo de mucho amor, de mucha estrechez. Y Jesús no hace con ninguno de ellos lo hace, pero le dice a Juan: con aquel que tome el pan y lo sumerja juntos, ese es el que me va a traicionar. Porque Jesús nunca condenó a Judas. Pues obviamente sabemos que él está en el infierno ahorita. Pero mientras que eso sucedió, Jesús siempre mostró compasión por él. Y Dios muestra compasión para tu vida también. Si tú estás siguiendo a Jesús, síguelo de verdad. Conócelo de verdad en tu vida. Porque Él quiere hacer cosas grandes en ti. Quiere mostrar misericordia sobre tu vida. Quiere derramar de su gracia y de su amor. Quiero hablarles del otro personaje, que es Pedro. Y miremos ahí en el capítulo 13, en el verso 24. Capítulo 13, en el verso 24. Dice: a este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Ahí hay una conversación. Está Juan, está Pedro y está Judas. Y estaban los discípulos. Pero Pedro le dice a Juan, pregúntale de quién está hablando. Pedro no tiene las agallas y el carácter para preguntarle a Jesús directamente quién lo iba a traicionar. Pero Pedro dice aquí la palabra: a este pues hizo señas Simón. Es decir, Simón comienza a decirle desde por allá, le dice: pero ¿de quién está hablando? Pero le dice a Juan. Pedro es el hombre de las emociones.
Pedro es un hombre tan pusilánime, tan oscilante en su vida. Un día creía y otro día no creía. Quiero leerles varias historias de Pedro. Mateo capítulo 16. En el verso 15, Mateo capítulo 16, desde el 15 al 17. Dice, él les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Pregunta Jesús a sus discípulos. Y Pedro se levanta y dice, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y es impresionante, ¿no? O sea, uno ve la vida de Pedro, y pues obviamente Jesús ya llevaba un tiempo con sus discípulos, y de un momento Jesús se detiene y les dice: bueno, ¿la gente qué dice de mí? Entonces decían: no, la gente dice que tú eres Elías el profeta, otros que tú eres uno de los grandes profetas que habían que era Juan el Bautista, otros dijeron: no, la gente dice que tú eres Jeremías. Y él les dice: ok, pero ustedes, ¿quién creen que soy yo? ¿Ustedes qué piensan de mí? ¿Qué piensan ustedes que soy yo? Y hubo un silencio entre ellos. Habían seguido a Jesús. Miren que el problema de todos estas, la gran constante en cada uno de los hombres que te estoy comentando hoy, es que todos tenían un concepto de Jesús distinto. Judas estaba súper equivocado de quién era Jesús. Por eso su vida estaba llena de amargura y de fracasos. Pero de un momento a otro se levanta Pedro y le dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mejor respuesta no pudo haber encontrado Pedro. Era perfecto lo que dijo. Primero era el Cristo. La palabra Cristo en el griego es el ungido. Es la misma palabra Mesías en hebreo, que es el ungido. Aquel Hijo de Dios que vendría a salvar, a restaurar a los seres humanos, y vendría a traer salvación y vida eterna. Y Jesús le dice: muy bien, Pedro, bienaventurado eres, y le da una gran promesa. Lo increíble de toda esta historia es que si nosotros vemos unos minuticos más adelante, en el verso 23, en el verso 22, o bueno, desde el 21 leamos, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Impresionante. Un día Pedro reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Al otro día está siendo usado por Satanás para que Jesús no fuera a la cruz del Calvario. Yo creo que Pedro era de esos alumnos que creen que como tuvieron una buena intervención en el salón de clase, creía que de ahí en adelante todo lo que dijera Pedro, Jesús se lo iba a aplaudir. Y se siente con la autoridad de decirle: ven, Señor, hablemos entre tú y yo. Y dice que lo toma aparte. Yo me imagino a Pedro, Pedro
pues me da risa. Porque su vida es así. Y toma a Jesús aparte sintiéndose íntimo con Jesús. Y lo que le dice: Señor, ¿cómo se te ocurre ir a la cruz del Calvario? ¿Cómo se te ocurre morir por nosotros? Y Jesús identifica que no es Pedro, que es Satanás a través de Pedro para tratar de reconvenir a Jesús de ir a Jerusalén a morir. En un día le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque eres lo máximo. Al otro día el Señor le dice: Satanás, quítate de aquí. Pedro era así. Pedro un día decía algo, era emocional, y al otro día salía avergonzado. En el capítulo 13, del verso 36 al 38, Pedro le dice, ahí en ese aposento alto, en ese lugar de intimidad que había ahí con Jesús, Jesús le dice: yo tengo que ir a sufrir. Tengo que ir a sufrir por cada uno de ustedes. Y Pedro ahí en el verso 36 le dice Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le dijo: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Ese era Pedro. Era emocional. Entonces Jesús dice que tiene que ir está tratando de explicarle lo que iba a suceder, y Pedro se levanta y le dice: Señor, si te van a matar, yo recibo la bala por ti. Señor, yo recibo los golpes, yo recibo los azotes, lo que tenga que pasar, yo pongo mi vida por ti. Y Jesús le dice: ¿vas a poner tu vida por mí, Pedro? Antes de que el gallo cante, tú ya me habrás negado 3 veces. Y Pedro quedó callado. Y allá en el capítulo 18, en el verso 15, Jesús, cuando está siendo vituperado y está siendo condenado, las personas que estaban alrededor le decían a Pedro: oye, tú estabas con él. Tú estabas con Jesús. No, yo no estaba con Jesús. Es que tu forma de hablar te delata. Y él comenzó a maldecir. Pedro es el tipo de hombre, del tipo de creyente emocionalista, que un día dice: Señor, yo voy a hacer, Señor, yo te prometo que voy a ser juicioso, me voy a consagrar, Señor, yo voy a leer la Biblia, Señor, yo voy a hacer esto, y lee los primeros 5 capítulos, la primera semana, los primeros días, ya después ya no hace devocional, ya lee un poco, ya la semana siguiente ya se queda dormido con la Biblia al lado. O no, Señor, yo te prometo que voy a ir a la iglesia, Señor, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro. Pero son puras emociones. Son puras emociones. Pedro era así. Pedro fue tan emocionalista que ahí en el capítulo 18, en el verso 10, por ir a defender a Jesús, le quitó la oreja a Malco, uno de los guardias del templo. O sea, él intentó mostrar que Jesús estaba equivocado, y sacó la espada y dejó sin oreja a un pobre soldado. Y Jesús va y ora y pum, se la pega, y bueno, el milagro. Y le dice: Señor, yo daré mi vida por ti. Cuando Jesús estaba en ese momento de angustia en el huerto de Getsemaní, que dice la palabra que su sudor eran como gotas de sangre, cuando va y mira a sus discípulos durmiendo profundamente, el Señor les dice: miren, oren por mí, estoy en un momento de angustia. Y todos: listos, Señor, aquí estamos para ti, vamos a orar, vamos a buscar, vamos a orar, vamos a interceder por ti. Jesús va, y a la hora va, y todos durmiendo. Ese era Pedro. Pedro un día creía, otro día no creía. Un día sí hacía, otro día no hacía. Ese es otro tipo de creyentes, el creyente emocionalista,
Todos son emociones. Wow, Dios hace esto, Dios lo otro y se emocionan. Pero ya con el tiempo se les acaba la gasolina. Y miren, algo que me impactaba es que ahí en Lucas capítulo 22, en el verso 54, dice la palabra, lo escribe muy bien el Lucas. Dice, Pedro seguía de lejos a Jesús. Lucas capítulo 24, verso 54. Dice que Pedro seguía de lejos a Jesús. Porque la persona emocional sigue de lejos a Jesús. No quiere compromiso. Le da miedo el compromiso. Entonces es emocional. Un día se emociona, está ahí, fogoso, y después ya no está. Puras emociones. A diferencia de Judas. Judas sí nunca creyó, no entendió quién era Jesús. Pero aquí Pedro tampoco entiende quién es Jesús. Porque Jesús debería de ser la roca de nuestra vida, la roca de nuestra salvación. Nosotros no podemos vivir de emociones en la vida en Cristo. Nosotros no podemos decir un día creo y al otro día no creo. Un día tengo fe y el otro día ya no tengo. Un día tengo ganas de ir a la iglesia y al otro día está lloviendo y mejor me quedo aquí. Un día leo la Biblia y al otro día no la leo. Ese era Pedro. Pedro era un hombre de emociones. Y muchas veces somos así, llenos de emociones. Seguimos a Jesús por emociones, no por convicciones. ¿Eres como Pedro? Que un día crees, un día te emocionas y al otro día ya se te acaba la gasolina. Nosotros tenemos que aprender a perseverar. Nosotros tenemos que aprender a tener una vida con convicciones en la palabra de Dios. No en lo que ocurre o no ocurre. Yo no puedo ser un creyente circunstancial. Yo no puedo ser un creyente que esté basado en las circunstancias para yo tener una relación con Dios. Dios, si tú me respondes, entonces yo soy fiel. Pero si tú no me respondes, entonces yo me hago a un lado. Porque si tú no cumples, yo no cumplo. Dios quiere que tú tengas una vida de convicciones reales y verdaderas en tu vida. Y Pedro era así. Pedro en ese momento se hace ahí en el capítulo 13, en el verso 24, cuando le dice a Juan, oye, pregúntale a Jesús quién es, chismoso, emocionalista. Y después sale a tratar de sobresalir por los discípulos, diciéndole, Jesús, no te preocupes, tú no necesitas ir a la cruz, yo voy a poner mi vida por ti. Pero a diferencia de Judas, a pesar de que Pedro niega a Jesús 3 veces, lo niega con maldición y todo incorporada, Pedro sí se arrepiente. Pedro busca misericordia y es perdonado y restaurado. Eso lo vemos en Juan capítulo 21. El Señor sana el corazón de Pedro. Y después nosotros vemos allá en Hechos de los Apóstoles un gigante en la fe. Ni sombra del Pedro pusilánime, del Pedro oscilante, del Pedro que un día decía una cosa, no. Vemos después de Pentecostés a un gigante que dice la palabra allí, que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Yo llevo en la vida cristiana 30 años y nunca he visto que alguien se sane con la sombra de alguien. Y creo que no lo voy a ver. No es que sea pesimista, pero ese es un nivel, eso es otro nivel. Pero la sola sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Cuando Pedro estuvo en la cárcel, los ángeles le abrían las puertas para que saliera. Era un hombre de fe.
Era un hombre de carácter que no temía. El Señor le da la oportunidad de ser restaurado. Juan capítulo 21. Jesús le permite decir a Pedro que amaba a Jesús 3 veces. Y le da la capacidad a Pedro de poder predicar a Cristo para que más de 8,000 y 10,000 personas se convirtieran a Cristo. Si tú eres una persona emocionalista, si hasta el día de hoy lo que ha regido tu vida en Dios han sido las emociones, Dios puede hacer de ti un Pedro verdadero. Una roca, un hombre de carácter, una mujer de carácter, un hombre o una mujer firme en la fe, que dé testimonio de que a pesar de que las cosas salgan bien o salgan mal, tu fe en Cristo está intacta. Y que tú, a pesar de que las cosas salgan o no salgan bien, vas a seguir a Jesús. Y con esto termino, y es el último, que es Juan. Amo a Juan. Amo a Juan. Dice aquí en el verso 22. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Seguimos ahí en el capítulo 13. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Ese es Juan. El escritor del Evangelio de Juan se pone a sí mismo el título de el discípulo a quien Jesús amaba. Aquí hay una gran diferencia entre Judas, que no conocía a Jesús y tenía un concepto de Jesús equivocado, de un Pedro emocionalista, un día creía y un día no creía, a un hombre como Juan, que él mismo allí se describe, no se coloca allí, no coloca su nombre, pero él allí en los evangelios se coloca a sí mismo como el discípulo al cual Jesús amaba. Y de todos los discípulos que estaban allí, dice la palabra que él estaba recostado en el pecho de Jesús. Porque era amor verdadero. Y aquí la palabra amar es la raíz de la palabra ágape. No era del amor filos, ¿no? Porque han venido enseñanzas equivocadas de que Juan le gustaba a Jesús. Pero lo que describe el mismo apóstol es un amor ágape, un amor incondicional, un amor de Dios perfecto. Y dice la palabra que estaba recostado en el pecho de Jesús. Porque Juan sí sabía lo que estaba sucediendo. Juan sí tenía una comprensión diferente. Y es Jesús que le revela a Juan lo que iba a suceder. No se lo revela a sus discípulos. No lo hace público. Pedro intercede y le dice a Juan que averigüe qué es. Y Juan tiernamente le dice: Jesús, ¿quién es el que te va a traicionar? Y Jesús le revela a Juan quién era el que lo había traicionado en ese momento. De todos los discípulos, Juan nunca se despegó de Jesús. Nunca. Dice la palabra ahí en Juan, en el capítulo 19, en el verso 25 al 27, les quiero leer, porque me parece maravilloso esto. 19, 25, dice: estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan fue fiel a Jesús. En los momentos más oscuros, Jesús fue el único discípulo que estuvo al pie de la cruz.
No solamente Juan profesaba el amor de Dios, porque hay muchos que profesan el amor de Dios, pero cuando viene la circunstancia difícil, son como Pedro, que siguen de lejos a Jesús, o como Judas, que prefieren llevar una vida doble, sin compromiso. Pero Juan estuvo con Jesús hasta el último momento, hasta el último aliento de su vida. Y aquí hay una gran diferencia en estos tres hombres. Y son tres tipos de creyentes que quería compartirles en esta noche. Pero el mejor de todos y el que yo quisiera ser siempre es ser como Juan. Que pase lo que pase en mi vida, lo que me impulse a seguir a Cristo sea el amor que Él tiene por mí. Por eso allá en las epístolas, en 1 de Juan 4:19 dice que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque es el amor de Dios. Cuando tú conoces el amor de Dios en tu vida, cuando tú conoces el verdadero amor del Señor Jesucristo, que tú eres cambiado. Y después nosotros vemos a Juan también al lado de Pedro sanando enfermos. Pero el gran regalo que Dios le da, el Señor Jesucristo le da a Juan, es que todos los discípulos murieron como mártires. Pablo el apóstol fue decapitado. Pedro fue crucificado, invertido como en una X. Algunos murieron en aceite hirviendo, quemados. Pero Juan murió viejito en la isla de Patmos, allá viejito, cuando él escribe el libro de Apocalipsis. Hay algo especial cuando tú amas a Jesús. Hay algo especial cuando tú te decides por amar a Jesús en tu vida. Cuando tú recibes el amor, cuando tú te sientes amado por Él. Porque podemos decir nosotros, es que yo amo al Señor, pero tu amor nunca va a alcanzar ni la mínima parte del amor de Dios por tu vida. Entonces ríndete al amor de Dios y di: Señor, tú me amas y yo me siento amado por ti. Siéntete como Juan, que decía: yo soy el discípulo al que Jesús ama. En otra versión dice: yo soy el preferido de Jesús. Porque tú te tienes que sentir especial para Él. Porque el amor que Jesús derramó por ti en la cruz del Calvario es un amor que nadie te puede dar. Y Juan logró entender eso. Juan logró entender el sacrificio y el amor de Cristo por él. Por eso llegó a ser ese hombre que, a pesar de las circunstancias, estuvo con Jesús en la cruz del Calvario. Porque a Juan no le importaba ser apedreado. A Juan no le importó que le llegaran a decir lo mismo que le dijeron a Pedro: tú estabas con ellos. A Juan no le importó el qué dirán. A Juan no le importó si lo vituperaban, si lo escupían. A Juan lo único que le importaba era demostrarle amor a su Señor. Que esta noche, con estos tres creyentes, uno que tenía un concepto equivocado de Jesús, que fue Judas, que a pesar de que Jesús le mostró amor, ese hombre seguía llevando una vida desordenada, era ladrón, era mentiroso, pero aparentaba ante Jesús que todo estaba bien. O como Pedro, que vivía de emociones, un día creía, el otro día no creía. Un día se comprometía, pero al otro día no había compromiso en él. O como Juan, que los mismos discípulos lo buscaban para que intercediera por ellos, para ver qué era lo que Jesús tenía en su corazón.
y que estuvo con Jesús hasta el último momento. Y el Señor lo honró y lo bendijo. Que nuestras vidas sean como Juan, amada iglesia. Que nuestras vidas sean como la de Juan, ferviente con Jesús, amando a Jesús a pesar de todo, a pesar de la crítica, a pesar del vituperio, a pesar de que las cosas tal vez no funcionen. Pero Juan no se movió de esa cruz. No se movió de ahí. Debemos de ser creyentes inamovibles al pie de la cruz como Juan. Debemos ser creyentes arraigados en la fe en Cristo, para que el Señor nos dé vida eterna y salvación y bendición. Que hoy tú te puedas identificar con uno de esos tres creyentes. Y si hay en ti algo de Judas, o si hay en ti algo de Pedro, que hoy te puedas volver al Señor y decirle: Señor, perdóname. Yo quiero ser como el apóstol Juan. Yo quiero ser ese amado, ese consentido tuyo, Señor, al que tú cuidas y amas en todo tiempo.